Libro de los Hechos del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Vamos a disponer el corazón y la mente y vamos a invocar su Santo Espíritu para que nos guíe y haga su obra en cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por el privilegio, Señor, de que hemos sido llamados por ti, Padre Santo, para conocer tu verdad y para andar en tus caminos. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias, Señor, porque nos llamaste. Gracias porque en tu infinita misericordia y bondad, Padre, tuviste compasión de nosotros, Dios, y nos alcanzaste. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias te doy por cada vida que está conectada, Padre Santo, a esta reunión. Y te doy gracias por todos aquellos que la escucharán, Señor, porque en tu soberana y gloriosa voluntad tú has permitido que así lo sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tú desciendas sobre cada uno de nosotros, que tú hagas la obra en cada uno de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, que conforme a la voluntad del Padre tú operes en nuestras vidas, Dios del cielo, que nos hagas entender tus caminos, Señor, y que nos lleves cautivos a la obediencia perfecta a Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor, en quien tenemos vida, salvación, redención, vida eterna, por tu gracia, por tu sangre, por tu sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con base en todo lo que el Señor ha estado hablándonos a través de su palabra, no solamente a nosotros, sino, creo yo, a toda la iglesia en general, Dios nos ha mostrado y hemos entendido que Dios nos está llamando a parar, Dios nos está llamando a detenernos. Yo quiero compartirles, además de eso, un pasaje en Jeremías 6, 16, no lo busquen, solamente quiero citarlo, porque resume en gran parte el espíritu, la idea esencial de lo que Dios está hablando a nosotros como pueblo de Dios a través de estas circunstancias. Decía Dios a través de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es en síntesis lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es la manera de hacer que este tiempo sea provechoso y fructífero para nuestras vidas personales, para nuestra relación con Dios y para la iglesia como tal. Un día, y quizás está más cerca de lo que pensamos, un día vamos a salir de nuevo a restaurar todo lo que es la adoración congregacional como tal y la labor fundamental evangelística de la iglesia en medio de nuestra ciudad. Pero mientras tanto hay cosas que hay que corregir, mientras tanto hay que estar quietos y escuchar la voz de Dios y conocer sus propósitos y conocer sus planes y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando Él dice que debemos estar quietos y que debemos reflexionar en aquella senda antigua, nos está llamando a que volvamos a nuestros orígenes, a que volvamos a nuestras raíces. Uno de los problemas más graves que tiene el pueblo de Dios es que pierde la identidad.
pierde la identidad porque asume parámetros del mundo, porque asume ideología, porque se deja contaminar de la mentalidad de este siglo y no se mantiene firme, incólume, no se mantiene completamente apartada de todas estas ideologías tan nocivas, tan contaminantes que hay en estos días. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a esa senda antigua? ¿Cómo hacemos para retomar el camino? ¿Cómo hacemos para encontrar el norte que se ha perdido con tantas herejías, con tantas ideologías, con tanta influencia que tenemos del mundo pagano? Y la respuesta es muy sencilla. Volvamos a las raíces, volvamos al libro de Hechos, volvamos a descubrir los orígenes de la iglesia, su esencia, su identidad, su espíritu, su actuar, su sentir, su poder, su gloria. O sea, tenemos que volver a esa senda antigua y meditando en estas cosas y pidiéndole guía y discernimiento al Señor y pidiéndole sobre todo a Dios, y debo confesarlo, que me dé una serie para no estar todas las semanas en esa angustiosa búsqueda de su palabra y de su voluntad para cada sábado. Y el Señor en su misericordia respondió más allá de lo que yo pedía y me hizo entender por su espíritu, por su palabra, en una meditación delante de su presencia, en oración, que este era el libro que necesitamos retomar. Este es el libro que necesitamos escudriñar, que necesitamos ir a las raíces. Y por eso hoy comenzamos, con la ayuda de Dios, por su gracia, por su misericordia, hoy comenzamos una serie que he titulado Las raíces de nuestra fe. Esta serie tiene como propósito que nosotros volvamos a los orígenes, que nosotros nos dediquemos a encontrarnos como pueblo de Dios, como iglesia, como verdaderos creyentes, en un solo cuerpo, en una sola fe, en un solo sentir, en un solo Señor, con una sola directriz, con un solo norte. Y ese es el propósito de estos mensajes a través del libro de Hechos, que es un libro precioso, glorioso, así que me encuentro supremamente feliz, entusiasmada, emocionada con este estudio. Me siento feliz de que el Señor nos haya traído a este momento y nos haya traído a este libro. Y bueno, le pido que no se pierdan ningún capítulo de esta serie, porque de verdad que va a estar buena, pero lo importante no es que va a estar buena, lo importante es que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros, que a través de esta serie nosotros podamos retomar nuestra identidad, podamos recuperar la esencia de lo que somos, podamos encontrar el propósito claro por el cual estamos aquí como pueblo de Dios, la esencia y la identidad de la iglesia, nuestro propósito en esta tierra. Y eso es lo que queremos, y que al salir de aquí seamos una iglesia más firme, más sólida, más ubicada, más objetiva, más coherente con su fe, más valiente, más clara y más poderosa frente al mundo y frente a todas estas ideologías. Vamos entonces a mirar el libro de Hechos, y el primer mensaje que tenemos aquí se titula Recibiréis poder, que es lo principal y lo primero. Y vamos a acudir a un hombre, porque el libro de Hechos tiene un autor. Su autor es Lucas, un médico. ¿Quién mejor que Lucas? Lucas no solamente anduvo en la senda antigua, sino que también investigó sobre esta senda, la examinó, ordenó cronológicamente todos los sucesos, la interpretó correctamente, la puso en un orden minucioso y detallado para que nosotros tuviéramos un cuadro claro, preciso, contundente y certero de cómo comenzamos, porque tenemos que decir comenzamos, porque nosotros somos iglesia. ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Cuál es la esencia de nuestra existencia aquí en la tierra? Y vamos a comenzar con Lucas. Lucas es un hombre
espectacular, supremamente interesante. Es un gran médico, es un gran escritor. Los escritos de Lucas son los segundos escritos en extensión después de los escritos del apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento es el que más escribió. Escribió dos grandes libros que son el Evangelio de Lucas como tal y este segundo tomo que es una continuación del Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos. El lenguaje literario de Lucas, de este médico, ha sido elogiado y exaltado por diversos escritores y diversos lingüistas y lo han catalogado de un lenguaje literario superior y más excelente y más elegante que el mismo lenguaje del apóstol Pablo. Lucas es el escritor por excelencia, el literato por excelencia. Y además de eso es un excelente cronista. Gracias a la precisión histórica y geográfica de todos sus escritos, tanto del Evangelio de Lucas como del libro de los Hechos, que contienen datos precisos de la historia, del momento, de los gobernantes que había, de la división política que existía sobre la tierra y sobre Israel y sobre el contexto donde él escribe. Toda esa precisión y esa claridad llevó a un arqueólogo británico llamado Sir William Ramsay. Este hombre era un ateo compulsivo, que quiso comprobar, según él, que la escritura, que la Biblia era una farsa, que la Biblia era simplemente una tradición, como dicen, unos escritos que aparecieron de pronto, pero que no era real. Y este hombre, Sir William Ramsay, un hombre que pertenecía a la nobleza inglesa, este hombre se va en una investigación arqueológica y monta toda una empresa con el solo propósito de demostrar que el Nuevo Testamento es un fraude, y para eso utiliza los libros de Lucas porque son los que tienen los datos, como ya les dije, históricos, políticos, geográficos, y él está convencido que va a poder demostrar eso, pero resulta que entre más excavaba, entre más hallazgos arqueológicos él encontraba, más la tierra que él excavaba le ratificaba la veracidad de los escritos de Lucas. Y eso se convirtió en una pasión en que él investigaba más, excavaba más, y cada vez que excavaba encontraba cada vez más cosas que confirmaban que todo lo que Lucas había escrito era cierto. Y él terminó concluyendo que este hombre tenía que haber vivido en esa época y que todas estas cosas eran ciertas. Y al final de sus excavaciones, dice que él de rodillas, en medio de la arena del lejano oriente, donde él estaba con todo su equipo y con toda su maquinaria, él se puso de rodillas y entregó su vida al Señor Jesucristo. Después de ser arqueólogo, se convirtió en un teólogo que escribió muchos libros acerca del Evangelio de Lucas, acerca del libro de Hechos y acerca de muchos otros libros de la Biblia. Gracias a la veracidad, a la puntualidad de los escritos de Lucas. Pero Lucas no era solamente un gran médico y un gran escritor, sino que también era un gran ser humano. La Biblia lo llama el médico amado. Con toda seguridad, detrás de ese nombre hay una cantidad de demostraciones de afecto, de humanidad, de misericordia y de bondad, y lo importante que era en ese tiempo para la iglesia cristiana un médico. Lo llaman el médico amado. Y Lucas escribe una frase, el apóstol Pablo escribe una frase en su última carta, que es la segunda carta que él escribió a Timoteo, donde el apóstol Pablo está preso y además de preso ya está sentenciado a muerte. Él escribe una frase que dice: solo Lucas está conmigo.
Después de escribir que todos lo habían abandonado, él dice, solamente Lucas está conmigo. Lucas es un gran ser humano, un hombre del que vale la pena investigar, un hombre del que vale la pena admirar, más que a todos esos ídolos falsos que está creando Hollywood. Sería bueno que nosotros pensáramos en estos hombres tan grandes que la Biblia nos regala sus vidas. El libro de los Hechos es la continuación, es la segunda parte de una crónica que Lucas hace de los hechos y la obra del Señor Jesucristo y de cómo inicia la iglesia y cómo se extiende a lo largo de todo el mundo. Estos escritos de Lucas tenían como propósito ayudar a un hombre llamado Teófilo para que pudiera comprender y entender la historia de la fe, la historia de la iglesia y pudiera tener un relato detallado y certero de todas las cosas, porque al parecer este Teófilo estaba empezando a creer. ¿Quién es este Teófilo? Si nosotros miramos en el libro de Lucas, en el Evangelio, vamos un momentico al Evangelio de Lucas y buscamos el primer capítulo, cómo él presenta, cómo él se dirige a Teófilo, cómo Lucas se dirige a Teófilo. Vamos a ver algo importante de este Teófilo. En Lucas capítulo 1, versículo 1, escribe, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. La palabra excelentísimo era un título que Roma le ponía a los altos oficiales. Este título aparece, por ejemplo, con respecto a Félix en Hechos 23, 26 y con respecto al gobernador Festo en Hechos 26, 25, todos personajes importantes y de autoridad en Roma. Así que Teófilo tenía que ser un alto funcionario del ejército o del gobierno de Roma, del imperio de Roma. Pero como Dios en su sabiduría nunca deja nada al azar, este hombre tiene un nombre muy particular que hace que podamos inferir con toda lógica que el propósito de Dios al inspirar a Lucas a escribir este libro no era solamente afirmar la fe de Teófilo, sino de todos aquellos que aman a Dios. ¿Por qué? Porque el nombre Teófilo está formado por dos partículas. Teos, que significa Dios, y filo, que significa amor. Así que Teófilo significa el que ama a Dios. Y todos los que amamos a Dios debemos estudiar el libro de Hechos y el libro de Lucas, porque es un tesoro que Dios ha escrito para nuestras vidas y para edificar nuestra fe. Ahora, miremos nuevamente en el libro de Hechos y vamos a mirar algunos aspectos en el día de hoy que nos comunica el primer pasaje, el pasaje que acabamos de leer. La primera cosa es que nos comunica que Dios, o más bien el Señor Jesucristo, está trabajando todavía en la historia, está todavía haciendo cosas. En la frase que está en el capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ese es el primer aspecto que vamos a mirar. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso implica que todo lo que él narró y todo lo que él describió en el primer tomo, o sea, en su evangelio de Lucas, todo eso fue solo el principio, fue solo el comienzo, y que el Señor Jesucristo continuaría
haciendo esas obras. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Mirando algo que es supremamente importante. Entonces, continuamos diciendo, el primer aspecto que queremos resaltar o que Lucas resalta aquí es que hay una continuidad en la obra de Jesús. Pero antes de que hablemos de la continuidad en la obra de Jesús, quiero recalcar un punto supremamente importante. Y es que hay una parte de la obra de Cristo que ya fue terminada y que se consumó en la cruz del Calvario. Y esa obra tiene que ver con nuestra redención, nuestra salvación, la salvación de todos los creyentes, óigase bien, de los que han creído, de los que hoy creen y de los que mañana creerán. Es algo que está completo, es algo que está perfecto, es algo que está terminado. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo limpió nuestros pecados, pagó la deuda por nuestra culpa. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo despojó a los principados y a las potestades que tenían dominio sobre nuestras vidas y las exhibió triunfando públicamente. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo pagó la deuda que debíamos y satisfizo la ira y las demandas de santidad de Dios. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo tomó todos nuestros pecados, los cargó y a cambio nos entregó su justicia perfecta. La justicia perfecta del Señor Jesucristo nos fue transferida, nos fue regalada y la recibimos solamente por fe. Este es uno o es el más grande de los pilares de la fe cristiana. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El que no cometió pecado por Dios, por amor a nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto se ve claramente cuando uno de los ladrones, malhechores, delincuentes, uno de ellos en la cruz del Calvario reconoce, a pesar de la crucifixión, a pesar de las heridas, a pesar de la corona de espinas, a pesar de la burla, a pesar de toda la execración que está viviendo el Señor Jesucristo, a pesar de que está en el estado más bajo, más abyecto de su pasión y de su vivencia. A pesar de eso, este ladrón supo que ese era el Hijo de Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Supo que era rey, supo que era Señor y supo que podía salvar en un instante, en un momento, lo que todos los eruditos negaban. Un ladrón, un delincuente lo recibió y creyó. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Él estaba operando todo lo que tu alma y mi alma necesitan para ser salvas y presentarse perfectas delante de Dios. El libro de Hebreos dice que con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, Jesucristo hizo perfectos de una vez y para siempre a los que son santificados, a ti, a mí y a toda su iglesia alrededor del mundo. Con una sola ofrenda, con una sola sangre, con un solo sacrificio. Eso basta. Y por eso Él, antes de morir, expresa la frase consumado es. Nuestra salvación es una obra completa, terminada y consumada. No hay nada que agregarle. Somos salvos en Cristo Jesús y solamente en Él y solamente por Él y solamente para Él. Pero toda la obra del Señor Jesucristo continúa. Hay una continuidad y esta obra avanza a través de la iglesia. Esta obra avanza a través de nosotros. La crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, que está sentado en gloria a la diestra del Padre, es solo el comienzo. Es solo el comienzo de ¿qué? De una gran obra, el establecimiento de su reino eterno en todo el universo.
en todas las criaturas, en todos los seres humanos, el establecimiento de su reino. Ese es parte, es la obra que Él está ejecutando ahora. Él está sentado en su trono, Él no está muerto, Él no se ha ido, Él está también en medio de nosotros. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su obra no ha terminado, su labor no se ha acabado. Él no está ausente, Él está aquí, Él está vivo, Él está presente y está trabajando en medio de nosotros. Y que nosotros entendamos esto es supremamente importante. Es importantísimo que nosotros entendamos que Cristo no es un rey que ya terminó, que está sentado en su trono y que está pasivo allá esperando a ver qué pasa. No, es necesario que nosotros entendamos con total claridad que el Señor Jesucristo está actuando, está operando en medio de la iglesia, está estableciendo su reino de justicia, de verdad, de paz, lo está estableciendo. Él está en medio de nosotros. Él dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. El Señor está estableciendo su reino. El Señor está estableciendo su obra y es necesario que nosotros entendamos que nosotros solamente somos instrumentos de lo que Jesús está haciendo. Si pudiéramos ponerle nombre, si hubiese sido Lucas el que le pusiese el nombre al libro de los Hechos, entonces el libro de los Hechos no se llamaría el libro de los Hechos de los Apóstoles, como nosotros lo llamamos o como lo han llamado, sino que ese libro se llamaría Los Hechos de Cristo, después de su resurrección y de su ascensión, porque eso es lo que él dice aquí. Te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el primer tratado. O sea, Evangelio de Lucas es las cosas que él comenzó a hacer y a enseñar. Y Libro de los Hechos es la continuación de todo lo que Cristo está haciendo y enseñando en medio de nosotros a través de su palabra. Él sigue siendo el que opera en las vidas, en nuestra historia, en el mundo, en la iglesia, y él sigue siendo el maestro por excelencia. Si nosotros de verdad somos cristianos, cuando nos sentamos a aprender, tenemos que sentarnos a los pies de Jesús. Los maestros somos simples instrumentos. El verdadero maestro, la verdadera fuente de conocimiento y de verdad es la persona del Señor Jesucristo, que se hace viva, se hace presente cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra del Señor. Por eso es supremamente importante que nosotros entendamos como iglesia qué estamos haciendo aquí. Y para saber qué estamos haciendo aquí, nosotros tenemos que saber qué está haciendo Jesús. Porque si somos iglesia, somos los brazos de Jesús, somos el corazón de Jesús, somos las manos de Jesús, somos los ojos de Jesús, somos los pies de Jesús, somos el cuerpo de Jesús. Si somos iglesia, tenemos que estar trabajando como instrumentos útiles de Jesús, o para decirlo de una manera mucho mejor, Jesucristo tiene que estar trabajando en el mundo, en nosotros y a través de nosotros. Para que lo comprendamos mejor, miremos una frase del apóstol Pablo en el libro de Romanos. El apóstol Pablo es uno de los protagonistas más importantes del libro de los Hechos. A partir del primer viaje misionero, desaparece la figura de Pedro y desaparecen muchas figuras importantes y queda solamente el apóstol Pablo como figura central del libro de los Hechos, como principal protagonista, digámoslo así. Pero a pesar de que él es el principal protagonista del libro de los Hechos, yo quiero que miremos cómo se refiere él, cómo se refiere el apóstol Pablo a lo que está haciendo él en sus misiones y en su ministerio. Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor, dice Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Miren la frase, el apóstol Pablo entendía completamente, perfectamente lo que Lucas decía.
Entendía perfectamente que no era él, sino Cristo en él. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Miren cómo el apóstol Pablo reconoce, número uno, que todo lo que él hace, no lo hace él, sino realmente Cristo en él y a través de él. Y que la palabra que predica Pablo y las obras que realiza Pablo, entiéndese la fundación de las iglesias, la sanación de los enfermos, las señales, los milagros, los prodigios que acompañaban la predicación. Y él dice, con la palabra y con las obras, está diciendo que esa palabra y esas obras son la palabra de Cristo y las obras de Cristo. Y nosotros solamente somos instrumentos. No se trata de lo que yo quiera hacer, no se trata de lo que yo anhele hacer, no se trata de lo que yo me invente hacer. Se trata de lo que Cristo está haciendo, quiere hacer a través de mí. Yo tengo que ponerme al servicio de Cristo. Yo tengo que postrarme ante Él y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ser un instrumento de su gracia y de su poder. Eso tiene que estar claro para nosotros como iglesia. Para nosotros como iglesia necesitamos saber que Cristo está haciendo cosas, que Cristo va a hacer cosas, que Cristo tiene que hacer cosas y que todas esas cosas las hará a través de nosotros. Vamos entonces a mirar un segundo aspecto, un tercer aspecto. ¿Cómo podía Cristo continuar su obra a través de los apóstoles, a través de los discípulos? ¿Qué necesitaban los apóstoles para seguir haciendo la obra de Cristo? Para que Cristo pudiera seguir trabajando en ellos. ¿Qué se necesitaba para darle continuidad a todo el plan de Dios? De manera que Cristo siguiera operando en las vidas de estos apóstoles. Y lo primero que nos muestra Lucas aquí es que ellos necesitaban una orden, necesitaban dirección, necesitaban guía, necesitaban instrucción. Y eso es lo más importante que nosotros necesitamos como iglesia. Hermanos, no necesitamos inventarnos cosas, necesitamos dirección, necesitamos órdenes, necesitamos lineamientos. Jesucristo dice, yo soy la cabeza de la iglesia, yo soy el que digo marchen, yo soy el que digo paren, yo soy el que digo hagan esto, yo soy el que digo apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra misionera, yo soy el que digo quién es quién, yo soy el que digo quiénes hacen. Entonces es necesario que nosotros como iglesia entendamos que necesitamos la dirección de Dios, que necesitamos las órdenes divinas, que necesitamos los mandamientos de Jesús. Y así lo dice el versículo 2, Hechos 1, 2, dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, le dio mandamientos a los apóstoles. Para que podamos hacer la obra de Dios, necesitamos mandamientos. Los apóstoles, para ser apóstoles, no necesitaban inventarse cosas, no necesitaban diseñar estrategias, necesitaban humillarse, necesitaban negarse a sí mismos, cerrar sus propias voces, apagar sus propias voces, silenciar su corazón y escuchar la orden de Dios. Y Dios se manifestó a ellos de una manera contundente, lleno de autoridad, lleno de poder, como un rey soberano, como un rey absoluto, y les dio órdenes. Lo que ellos recibieron fueron órdenes. La iglesia lo que recibe son órdenes del Señor Jesucristo, de nuestro Rey. Necesitamos eso para hacer la obra de Dios, necesitamos su dirección, necesitamos sometimiento, hermanos, necesitamos sometimiento. Hay muchas fichas sueltas. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él ha escogido pastores, ministros, evangelistas, Él mismo los ha constituido, Él mismo lo determina. No se trata de nosotros. Si andamos en la vanidad de nuestra mente, si andamos en nuestro orgullo, si andamos sin someternos, si andamos sin humillarnos, si hacemos las cosas que nos parece, vamos a cometer 1000 errores, pero lo peor de todo es que estaremos actuando en la carne y no serían los hechos de Jesucristo, sino los hechos propios, y nos convertiríamos
realmente en idólatras, nos convertiríamos realmente en rebeldes y no en verdaderos cristianos. Necesitamos recibir órdenes, necesitamos negarnos a toda esa creatividad, a toda esa independencia con la que hemos vivido y en la que creemos. Necesitamos dejar de creer en nosotros mismos y empezar a someternos a el señorío de Jesucristo. El día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos. Además de mandamientos, además de dirección, nosotros necesitamos instrucción, hermano. Necesitamos instrucción acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Quiero que vengan conmigo a Juan, donde él da esos mandamientos. Juan 20. Juan 20, versículo 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la comisión, ahí está el ordenamiento. Yo los envío. Y habiendo recibido y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí está Jesús por medio del Espíritu Santo dando órdenes, dando directrices, haciendo el Espíritu la obra en las vidas y en las mentes de los apóstoles para que ellos pudiesen recibir esas órdenes y entenderlas y obedecerlas. Vamos también a Lucas 24, 45. En Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nosotros necesitamos entender al Señor, nosotros necesitamos entender sus propósitos, nosotros necesitamos que nos abra el entendimiento, que nos enseñe, necesitamos al Cristo Maestro, necesitamos ser preparados, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser enseñados y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de todo este tiempo y cada vez que nos acercamos al estudio de la palabra de Dios, Cristo nos está alumbrando, Cristo nos está enseñando. Necesitamos conocer acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino que es contrario, que tiene unos principios, unos valores y una forma de funcionamiento totalmente contraria. Por ejemplo, cuando Juan y Jacobo se acercaron a Jesús para decirle, concédenos que en tu reino yo pueda sentarme a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes saben que en la tierra los poderosos se enseñorean de las personas que tienen bajo su autoridad, se enseñorean de ellos y ejercen dominio sobre ellos. Pero en el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos no funciona como el reino de los hombres. En el reino de los cielos, el que es más grande es servidor de los demás. Son principios completamente opuestos. Así que nosotros necesitamos ser entrenados en los principios del reino de Dios y necesitamos que nuestra mente sea transformada. Y los discípulos, los apóstoles, necesitaron esa enseñanza. Y miren cómo Lucas escribe en el versículo 3 que Jesús se les presentó durante 40 días y le hablaba acerca del reino de Dios. Jesucristo vivo y resucitado se les presentó hablándoles acerca del reino de Dios. Tuvieron un seminario, tuvieron una conferencia, tuvieron un curso de 40 días y el maestro era en persona el Señor Jesucristo. Esa era la segunda necesidad. La tercera necesidad para que ellos pudieran continuar la obra
era que necesitaban verificación, necesitaban comprobar, necesitaban la certeza de que de verdad Jesucristo había resucitado y que de verdad todo lo que estaba sucediendo era real y que todo lo que él ordenaba tenía unas bases, unos fundamentos reales en su vida. Y por eso dice el versículo 3, que se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ven conmigo a Lucas 24 nuevamente y miremos el énfasis que el Señor Jesucristo hace en que ellos tienen que comprobar que Él de verdad está resucitado, que su resurrección es genuina, es verdadera. Lucas 24, y vamos al versículo 38. Jesús se acaba de aparecer en escena, acaba de aparecer Jesús resucitado, pero ellos pueden estar pensando en su corazón, ¿esto es cierto? ¿Es una visión? ¿Es una alucinación? ¿Estoy teniendo una experiencia subliminal? ¿Qué me está pasando? ¿Los demás estarán viendo lo que yo estoy viendo? Miren lo que dice Jesús para sacarlo de esa confusión mística de la que Jesús quiere sacar a toda su iglesia, una confusión mística y real. Dice en el versículo 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Miren qué importante era para Jesús que esos apóstoles iban a continuar su obra, iban a hacer herramientas suyas, instrumentos suyos, pudieran saber que la resurrección de Cristo es un hecho real. Y él decía, tóquenme, tóquenme con sus manos, tóquenme y perciban mi carne y perciban mis huesos. Y convénzanse de que no soy una aparición, convénzanse de que no soy un sueño, convénzanse de que no soy un fantasma, es más, convénzanse que no estoy aquí solamente en espíritu. Importantísimo, importantísimo. Jesús está diciendo, existe la probabilidad de que ustedes crean que sí me aparecí, pero que me aparecí en espíritu. Ojo, iglesia, importantísimo, es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Y Jesús les dice, tóquenme, soy un hombre de carne y hueso. Me pueden tocar, me pueden palpar. No soy un espíritu alado que bajó del cielo, no soy un fantasma. Soy el mismo que murió, pero he resucitado. Y es necesario, para que los discípulos hicieran la obra que hicieron, era necesario esta verificación de su parte. Versículo 40 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Manos y pies que ya sabemos que tenían una peculiaridad. No podían ser de ninguna manera las manos ni los pies de otro. Así que si ellos comprobaban que era un hombre de carne y hueso, podía quedar entonces una sospecha al final, cuando ya no estuviera, de que quizás ese hombre de carne y hueso no fue el mismo que subió a la cruz y murió, que quizás era un farsante, que quizás era una persona que estaba tratando de personificarlo. Pero Jesús les muestra el lugar donde los clavos atravesaron sus manos y atravesaron sus pies, para que sepan que Él de verdad es el que vieron morir. Y el versículo 41 todavía no es suficiente para ellos y todavía no es suficiente para Jesús. Versículo 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían. Es un juego de palabras bien complicado. Es como cuando uno dice, esto que es tan bueno no puede ser verdad. Como cuando uno dice, ¿cómo? Te dicen, mira, te ganaste esto, mira, sucedió esto, y es algo tan glorioso, es algo tan poderoso que uno dice, en su negativismo humano caído, no puede ser verdad. Entonces dice Lucas,
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Miren qué importante es para el Señor que nuestra fe no esté fundamentada en un éxtasis momentáneo, y lo podemos tener. Y quiero decirles, este éxtasis que ellos están teniendo, este éxtasis de gozo, de alegría, es genuino, es real, porque está siendo producido porque pueden palpar realmente a Jesús. Pero están en un éxtasis, están tan llenos de gozo que están casi que volando de alegría, pero Jesús quiere aterrizarlos. ¿Sabe por qué los quiere aterrizar? Porque es que la vida cristiana es aterrizada. La vida cristiana no es todos los días éxtasis. La vida cristiana es real. A veces es sufrimiento, a veces es soledad, a veces es traición, a veces es enfermedad, a veces es angustia, a veces son burlas. La vida real. Pero en esa vida real, nuestras convicciones tienen que permanecer, porque tienen que estar fundamentadas en un hecho real, en un hecho histórico. Ninguna religión en la tierra tiene este fundamento. El fundamento de nuestra fe se puede tocar, se puede ver, se puede estudiar. Está en los libros de historia. Divide la historia de la humanidad antes de Cristo, después de Cristo. Nuestra fe está fundamentada en algo real. Y él dice en el versículo 41, ¿tenéis aquí algo de comer? Yo no creo que el cuerpo glorioso y resucitado del Señor Jesucristo necesitara comer, pero Jesús sabía que los discípulos necesitaban verlo comer, que esta sería una prueba aún más fuerte de la realidad de su resurrección. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es necesario que nuestra fe tenga bases sólidas. Es necesario que nuestra fe sea comprobada. Es necesario que tengamos nuestra propia experiencia real, genuina y contundente con nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos así la tuvieron. Pero la más grande de las necesidades para continuar la obra de Cristo aquí en la tierra, para continuar el plan de Dios aquí en la tierra, la más grande necesidad que tenían los discípulos es la necesidad de recibir poder, la necesidad de recibir poder. Vamos al versículo 4 y 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos tenían que recibir el Espíritu Santo de una manera especial y de una manera poderosa. Esto es supremamente importante porque esta es la promesa del Padre. Ahora quiero que lo veamos en las palabras del mismo Juan el Bautista. El mismo Juan el Bautista escribió en Lucas 3:16. Lucas 3:16, dice Juan el Bautista, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si se dan cuenta, Juan el Bautista está diciendo que hay un bautismo superior y más importante que tenemos que recibir, y que ese bautismo lo da solamente el Señor Jesucristo. Pero antes de esto, aclaremos algo. El bautismo de Juan es el bautismo del arrepentimiento, es el bautismo del agua, y ese bautismo es supremamente importante y casi siempre precede, o a veces es simultáneo, o a veces se da después,
pero el bautismo en agua es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en el bautismo en agua nosotros confesamos públicamente nuestra fe. Y recuerden que Jesús ha dicho que el que lo negare, entonces él también nos negará delante de su Padre. Confesar a Jesús es a través del bautismo en agua. El bautismo en agua es la profesión pública de nuestra fe. No debiéramos esperar tanto tiempo para bautizarnos en agua, porque simplemente en vez de la confesión, de la oración de fe, en vez de esa oración que pronunciamos de pronto emocionalmente, lo más contundente es que hagamos lo que el Señor ha ordenado. Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán perdón de pecados y vida eterna. Entonces, y el bautismo de Juan, que luego practicaron también los discípulos de Jesús y que practica la iglesia y que es una ordenanza del Señor Jesucristo, el bautismo en el nombre de Jesús, cuando vamos al agua, cuando nos introducimos en el agua, donde simbólicamente introducimos nuestra vieja vida y luego salimos del agua, donde simbólicamente salimos a una vida nueva. Ese bautismo, ese sacramento que instituyó el Señor Jesucristo no puede ser obviado, no puede ser reemplazado por el bautismo del Espíritu Santo. No puede ser, porque es un ordenamiento. Y ahí es cuando procedemos a la obediencia y cuando le decimos al mundo no y le decimos al Señor Jesucristo sí. Pero el bautismo más poderoso que podemos recibir como creyentes para continuar la obra de Cristo, porque aquel bautismo no cambia nuestras vidas, simplemente es un paso de obediencia. Entramos al agua y salimos del agua y esa agua no nos cambia. Pero el bautismo del Espíritu Santo, el que Juan llama el bautismo con Espíritu Santo y fuego, es el bautismo que necesitamos para servirle a Dios de manera fructífera y de manera poderosa. Es el bautismo que necesitaron los apóstoles para salir del aposento alto y enfrentar la muerte, enfrentar la persecución, enfrentar las burlas, pero sobre todo tener de nuevo para predicar y hacer que las almas se arrepientan. Eso lo da el bautismo con Espíritu Santo y fuego, que es la promesa del Padre. Ahora, uno de los problemas que tenemos es que nos han hecho creer que eso es algo que ya todo el mundo recibió, que eso es lo mismo que convertirse al Señor, que cuando uno hace la oración de fe ya lo recibe. Pero aquí en la Biblia dice que no. Ese bautismo no tiene que ver con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver con nuestra fe en el Señor Jesucristo y con arrepentirnos de nuestro pecado. Inmediatamente cuando el Espíritu Santo opera en nosotros la convicción de pecado y entregamos nuestra vida a Cristo y nos rendimos a Él, inmediatamente la vida de Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra viene a nosotros haciéndonos una nueva criatura. No era de ese bautismo, no era esa la promesa del Padre, no era esa la recepción del Espíritu Santo de la que está hablando Jesús aquí en el libro de los Hechos. ¿Y por qué podemos decir con total convicción que no era eso, que no era el nuevo nacimiento? Porque sencillamente esos discípulos ya tenían el Espíritu Santo de esa manera. Esos discípulos ya habían creído en Jesús. Esos discípulos ya habían nacido de nuevo. Acabamos de leer donde Juan sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué está diciendo que se queden en Jerusalén? Y ya le ha dado la comisión, ya ellos han recibido la comisión, ya ellos han recibido la orden de ir y hacer discípulos a todos los rincones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa comisión ya la han recibido, pero Jesús dice, un momentico, no pueden salir hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. No pueden salir, quédense quietos. Y es interesante que aquí nuevamente nos está hablando Dios de quietud para recibir poder, quietud para recibir algo grande. Y es que cada vez que Dios va a hacer algo grande y glorioso, le dice a su pueblo, párense y quédense quietos.
Y allí Él comienza a trabajar en una obra grande y gloriosa. Por eso esta quietud no puede ser tomada con ansiedad, ni con estrés, ni con fastidio. Estamos viviendo un tiempo de una quietud gloriosa. Y si para ti no es gloriosa es porque estás desperdiciando el tiempo, porque estás desperdiciando el aislamiento, porque no estás escuchando la voz de Dios, porque estás siendo rebelde, porque estás siendo obstinado en seguir con tus mismas ocupaciones. Y Dios quiere que haya un cambio en tu vida, porque Dios quiere transformar su iglesia en esa iglesia gloriosa que tiene que ser raptada, que tiene que ser llevada, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, porque el principio profético dice que la gloria postrera de un templo no puede ser menor, sino mayor que la primera. Y aquí encontramos la primera gloria de este templo, encontramos esta comunidad gloriosa, llena de poder, llena de autoridad, llena de unción, sin miedo alguna, perseguida, pero valiente, triunfante, gloriosa. ¿Y hoy qué tenemos? Ay, hermano, qué dolor, qué tristeza. Tenemos una iglesia amedrentada, tenemos gente llena de avaricia, tenemos bocas llenas de murmuración, tenemos gente que no obedece a la gran comisión, tenemos gente pecadora en la iglesia. Tenemos tanta vanidad, nos alimentamos mentalmente de tanta basura, consumimos tantos programas vanos, idolatramos y nos gozamos con los supuestos héroes que el mundo fabrica. Gritamos y nos emocionamos más por una película y por un actor de cine que por un hombre como Pablo o como Lucas. ¿Qué pasó en nuestro corazón, iglesia? ¿En qué momento se trastocaron todas las cosas? ¿En qué momento dejamos de ser la iglesia gozosa que se desprendía de sus cosas para ser una iglesia amargada, triste, malhumorada, ansiosa, estresada, deprimida, llena de enojo y llena de miedo? ¿En qué momento? Eso no puede seguir así. Si somos la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que retomar el legado de la iglesia primitiva y tenemos que levantarnos con una gloria mayor, con un poder mayor, con una fe más firme, con una convicción más grande, porque tenemos más cosas, mayor revelación. Ellos no tenían todos los escritos de Pablo, ellos no tenían toda la revelación que Juan recibió en la isla de Patmos y que estamos estudiando ahora en las cartas de Jesús. No tenían las libertades que tenemos de abrir una Biblia, de conectarnos aún a pesar de que nos están aislando. No tenían todo lo que tenemos. Y nosotros no podemos ser menores que ellos. No podemos ser menores que ellos. Jesús no va a aceptar un estándar inferior al que Él mismo ha determinado. Por eso tenemos que mirar a esta iglesia y tenemos que comenzar mirándonos a nosotros mismos como creyentes, escudriñando en nuestros corazones por qué sentimos lo que sentimos y por qué nuestro sentir no se parece al sentir de ellos. Entonces, ellos necesitaban poder, ellos necesitaban al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo sucedió esto? O sea, ¿cómo llegó este poder? ¿Cómo llegó este poder? Vamos al capítulo 2, que todos conocemos, y leemos del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Primera cosa que vemos ahí, Dios siempre ha usado el fuego para inaugurar su templo. Cuando el Señor inauguró el tabernáculo en el libro de Éxodo, cuando se diseñó todo el tabernáculo y se colocaron todas las cosas y se colocó el altar, el fuego del altar donde se iba a consumir el holocausto, la víctima, el cordero que iban a sacrificar allí, que iban a quemar.
Ese fuego no lo encendió el hombre, ese fuego cayó del cielo. El Señor fue el que encendió ese fuego, y ese fuego que descendió del cielo fue el que inauguró ese templo. Cuando Salomón inauguró su templo, el templo de Salomón, también dice la escritura que vino fuego del cielo y se encendió el altar con el fuego de Dios. Y siempre que Dios va a inaugurar un templo nuevo, el fuego de ese templo tiene que provenir del mismo cielo, de Él mismo. ¿Y qué sucedió ahora? Algo interesante. Ellos estaban todos reunidos en un lugar llamado el aposento alto, que tenía que ser un lugar muy grande y que el Señor proveyó. Pero el fuego, dice la escritura, que no fue un fuego que cayó en el aposento alto. Fue un fuego que cayó en cada cabeza, una lengua de fuego. Cada cabeza recibió un fuego. O sea que Dios estaba diciendo, no es el aposento alto mi nuevo templo, sino tu cuerpo, tu vida. Tú eres mi templo. Y esta es una verdad fundamental de nuestra fe, de tal manera que este fuego puede caer sobre nuestras vidas allí sentado en tu casa, aunque no nos estemos congregando. Y quizás ese es el plan de Dios, para que dejemos de idolatrar los templos, para que dejemos de idolatrar a los pastores, para que dejemos de idolatrar los ministerios, para que dejemos de idolatrar los altares hechos de manos humanas, y nosotros le entreguemos a Dios un altar genuino, un altar sincero, hecho de una adoración genuina, hecho de un corazón que se desborda, un corazón que se confiesa, hecho de lágrimas genuinas, de arrepentimiento, de adoración. Y eso genuino, cierto y sincero, tú lo puedes tener encerrada en tu cuarto, encerrado en tu habitación. Allí tú puedes hacer un altar, y allí en tu cuarto el Espíritu de Dios puede descender sobre ti y llenarte de su poder. Y cuando salgas de allí serás completamente diferente, y como iglesia habremos retornado a nuestros orígenes y habremos recuperado nuestra identidad, nuestra autoridad, nuestro poder y nuestra capacidad para influir en todo este mundo corrupto y sucio. Pero no necesitas que se levante la cuarentena, tú necesitas es postrarte ante Dios y buscar tu propia unción, buscar que la promesa del Padre es para ti, es personal, es un asunto tuyo con Dios. Humíllate ante Dios, aún nos queda tiempo, no salgas de la cuarentena con tu propio egoísmo, no salgas de la cuarentena con tus mismas vanidades, no salgas de la cuarentena con el mismo egoísmo, no salgas de la cuarentena con la misma murmuración, no salgas con los mismos pecados, no salgas con la misma codicia, no salgas con la misma frialdad, no salgas con el mismo orgullo, no salgas igual. Que el Espíritu Santo repose sobre ti y que el temor y la vergüenza se conviertan en poder para predicar su palabra. Es lo que Dios quiere hacer. ¿Dónde? Allí en tu casa. Ay, que si no me oran, es que si no me tocan. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Él está interesado en tocarte. Es Él quien quiere tocar tu vida. Es Él quien quiere tocar tu corazón. Es Él el que quiere tocarte. No es tu necesidad. Sí, a veces te entra una luz y te das cuenta que necesitas un toque del Señor, pero lo buscas por 10 minutos para luego dedicarle 2 horas al televisor. ¿A qué hora te va a tocar si no lo buscas? Todo es corre y corre y corre. Y estamos aquí hacinados porque Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros, y Dios quiere derramar ese fuego, quiere derramar ese poder. ¿Qué sucedió? Nuevamente volvamos a qué sucedió en ese momento. Vamos al versículo 5. Miren lo que sucede. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos? Se llenaron de asombro y tuvieron una revelación interna de la grandeza y de la gloria de Dios. Repito, se llenaron de asombro, les llegó de manera sobrenatural, espiritual, esa lengua de fuego que cayó, abrió sus ojos espirituales para ver la gloria de Dios y les llegó un nuevo idioma, porque en el español, o digamos en su lengua madre, no era posible expresar la gloria de la grandeza, de la revelación que estaban teniendo de la majestad de Dios. Entonces ellos empezaron a hablar en el lenguaje del Espíritu. ¿Y qué era lo que decían en el lenguaje del Espíritu? Decían que Dios era grande y contaban de las maravillas de Dios, pero esos lenguajes que ellos no habían aprendido eran los lenguajes de las personas que estaban a su alrededor, y ahí hacen la lista: partos, medos, elamitas, idiomas que ellos nunca habían hablado, pero el Espíritu Santo se los daba en ese momento para que pudieran expresar de mil maneras, escuchen bien, la grandeza y la gloria de Dios, y que todos los que estaban ahí alrededor pudieran también oír de esa grandeza y de esa gloria. ¿Sabes? Dios es infinitamente glorioso. Cristo es infinitamente glorioso. Las glorias del Señor Jesucristo necesitan de todos los idiomas del mundo y de todas las palabras del mundo para ser expresadas. Mientras que el anticristo necesita que todos hablemos un idioma. El anticristo necesita que todos hablemos inglés para que Él sea honrado y sea glorificado. El Señor Jesucristo se glorifica en la multitud de lenguas, en la multitud de naciones, y es glorioso porque de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, se confesará que Jesucristo es el Señor y se adorará en diferentes idiomas porque Él es infinitamente glorioso. La multiforme gracia del poder y la gloria de Dios se manifiesta en todos los idiomas de la tierra, de tal manera que no se necesita que se hable un solo idioma, porque un solo idioma no basta. Un solo idioma no basta para hablar de la grandeza y de la gloria de Dios. Eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿para qué sucedió? ¿Para qué sucedió? ¿Qué es lo esencial? Escuchen, ¿qué es lo esencial? El estruendo, el viento recio, la lengua de fuego. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué era lo que ellos necesitaban? Porque más adelante vamos a ver que esas manifestaciones ya no se van a dar siempre. Pero hay algo que es esencial. Hay algo que es esencial y tiene que ver con el poder. Tiene que ver con la autoridad de la iglesia. Tiene que ver con el denuedo, escuche bien, para que Cristo haga la obra que tiene que hacer en la tierra. Nosotros necesitamos ese poder. Poder que nos da dos cosas fundamentales y que tenemos que llorarle al Señor, clamarle al Señor, suplicarle al Señor que nos las dé, porque sin ellas no vamos a ningún lado. Necesitamos el denuedo para ponernos de pie y predicar su palabra. Y necesitamos el poder para que los corazones de los que escuchan sean quebrantados y procedan al arrepentimiento. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y esa es la esencia, lo que se requiere, lo que se necesita. Miren, por ejemplo, lo que pasa en Pedro, lo que sucede en Pedro en el versículo 14, 2:14. Dice, entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, se levantaron todos. Se levantaron porque llegó un momento en que la gente comenzó a decir, debe ser que están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ojo, habían recibido el poder de Dios en lenguas de fuego y estaban felices, deleitándose en ese poder.
manifestando en otros idiomas la grandeza de la gloria de Dios que ellos estaban percibiendo. El Espíritu de Dios hablaba a través de ellos, pero ellos no estaban en un trance. Ojo, no estaban en un trance. Y quiero decir esto con mucha seriedad, porque es supremamente ofensivo y vergonzoso para con el Espíritu Santo que hagan creer que el Espíritu Santo es como los demonios que se le meten a una persona y lo tiran en el piso y lo hacen convulsionar y lo degradan completamente. Porque cuando uno va a ese tipo de ministerios de guerra espiritual que sacan demonios, uno se da cuenta que así es como hacen los demonios. Los demonios someten a una persona, los demonios degradan a una persona, los demonios hacen que la persona se revuelque en el piso, que se arrastre, que convulsione, que grite, que pierda la compostura, que pierda la decencia. Eso es lo que hacen los demonios, pero el Espíritu de Dios no hace eso. Así que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no pierde el control de sí misma, no pierde el dominio de sus facultades, no pierde el dominio de sus emociones, es dueña de sí misma, porque uno de los frutos del Espíritu de Dios es dominio propio. Así que a mí no me vengan a decir que es que yo formé todo ese show porque es que el Espíritu se me mete y yo no lo puedo controlar. Mentira, mentira, eso es emocionalismo. Si no lo controlas es porque no quieres. Ellos estaban completamente poseídos, llenos del Espíritu Santo, más que cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia. Pero cuando oyeron, porque sus 5 sentidos estaban ahí bien puestos, y cuando oyeron que una parte del grupo de los que estaban ahí escuchando los empezó a decir que estaban borrachos, entonces dice claramente que Pedro, en su sano juicio, en pleno uso, como dicen los abogados, en pleno uso de todas sus facultades, porque todas nuestras facultades nos las ha dado Dios, a imagen suya fuimos creados. Y Pedro se coloca de pie, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 se pusieron de pie, dijeron, un momentico, y vamos a hablar claro, dominio propio, claridad mental, y comenzó a predicar el sermón más grande de la historia, un sermón que nunca en su vida él hubiese podido predicar, un sermón coherente, un sermón basado en las Escrituras, ordenado sistemáticamente, con una temática clara, con una meta y un propósito claro, apuntar hacia donde tenían que apuntar. Revisen el sermón porque no tenemos tiempo aquí. Primer discurso de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 14. Discurso hecho bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Discurso coherente, inteligente, lógico, racional, contundente, que derribó todos los argumentos. Ninguno de ellos estaba rectando, ni convulsionando, ni nada. Todos estaban de pie. El Espíritu Santo no nos quita la dignidad. El Espíritu Santo no nos lleva a revolcarnos. El Espíritu Santo de Dios es espíritu de poder y de dominio propio, de sabiduría, de inteligencia. Entonces, por favor, no le echemos la culpa al Espíritu Santo de nuestras loqueras. Nuestras loqueras son nuestras loqueras. Si yo doy vueltas como un trompo, esto es porque a mí me gusta dar vueltas como un trompo, porque así es como yo lo expreso, pero yo no digo que entonces el que no da vueltas como un trompo no tiene el Espíritu Santo. Entonces, si yo me tiro en el piso y pongo la cabeza contra el piso, yo tengo el Espíritu Santo, pero el que se queda de pie no lo tiene. No, hermanos, no. Ya, dejemos eso porque eso no es bíblico. Dejemos eso porque eso divide. Dejemos de eso porque eso es una herejía. Y eso es soberbia y orgullo. Yo mira cómo tiemblo yo, tú no tiemblas nada, tú no sientes nada. ¿Sabe qué? El Señor Jesús no dijo por su temblor lo conoceréis. El Señor Jesús dijo por sus frutos lo conoceréis. Lleno del Espíritu Santo es aquel que tiene dominio propio. Lleno del Espíritu Santo es aquel que tiene amor, es aquel que tiene gozo, es aquel que tiene paz, es aquel que tiene sabiduría, es aquel que tiene fe, y etcétera, etcétera. Es aquel que es humilde, es aquel que es manso. Pero a mí no me puedes decir que una persona está llena del Espíritu Santo porque convulsiona, porque da vueltas como un trompo, pero cuando sale o llega a su casa, lo primero que hace es gritar y pelear con todo el que se le atraviesa. Eso no es llenura del Espíritu Santo, eso es carnalidad, hermano, y religiosidad. Renunciemos a eso.
Para la gloria del Señor Jesucristo, renunciemos a eso, porque nosotros no estamos aquí para gloria nuestra. Nosotros no recibimos los dones para jactarnos delante de los demás. Los dones son para edificación de la iglesia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es la esencia? Primero, de nuevo, el apóstol Pedro predicó el más glorioso, poderoso mensaje evangelístico que ha podido predicar él en toda su vida. Sin esa llenura del Espíritu Santo, sin ese bautismo del Espíritu Santo, no lo hubiera podido hacer jamás. Segundo efecto lo tenemos en el versículo 37. El efecto, óigase bien, el efecto primero en el predicador, ahora el efecto en el auditorio. El efecto en el auditorio. Esto es lo que hace este bautismo, iglesia. Esto es lo que hace este bautismo. ¿Te da miedo predicar? Tienes que buscar la unción. Dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón porque era una palabra ungida por el Espíritu. El Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, vendrá el Consolador. Si no me voy, no vendrá. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, ¿quién? El Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que tú no necesitas solamente estudiar, tú no necesitas solamente conocer la palabra, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo para que cuando prediques, prediques sin temor y con denuedo, y para que tu predicación opere por el poder del Espíritu Santo la convicción de pecado en el oyente y la persona no pelee contigo, sino que te diga, por favor, dime qué tengo que hacer. Por favor, dime qué tengo que hacer. ¿No te gustaría escuchar eso? A mí me encantaría. Me encanta cuando alguien me cuenta lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida y entonces yo simplemente entro a explicar bíblicamente qué es lo que está pasando. Yo solamente entro a sembrar ahí, a regar la matica. Pero la obra siempre es de Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento y la vida, eso solamente lo da Dios. Nosotros necesitamos ese poder. Ese poder no es el nuevo nacimiento, hermano. Aquí todos hemos nacido de nuevo. Aquí todos hemos recibido el Espíritu Santo. Quizás todos tenemos dones y todos somos salvos. Óyeme bien. Y no se trata de las lenguas, con lenguas o sin lenguas. Yo no voy a discutir eso. Tú necesitas ser revestido de poder de lo alto. Así lo llamó el Señor Jesucristo. Es un revestimiento de poder. Es un revestimiento de poder. Vamos nuevamente al capítulo 1, versículo 6. Miren esto, para reforzar y concluir con lo que estamos diciendo. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así somos nosotros. Nosotros queremos saber si el rapto es ahora o es después. ¿Sí o no? Yo quiero saber. Todos queremos saber y todos estamos felices estudiando el Apocalipsis porque nosotros necesitamos saber qué es lo que va a pasar. Vamos a salir, viene Cristo por nosotros, se armó ya la gran tribulación, se va a levantar el anticristo. O sea, nosotros queremos que nos den la agenda. Eso es lo que queremos. Señor, danos la agenda para ir siguiendo, para ver qué viene ahora. Punto 1, eso es lo que nos gusta a nosotros, tener el control, tener el libreto de Dios en la mano. Ah, bueno, lo que está haciendo Dios es esto y chulito aquí. Bueno, ahora viene el anticristo. Bueno, ahora viene la paz con Israel. Bueno, ahora viene el rapto. Bueno, eso es lo que nosotros queremos saber, dominio de todo, conocimiento de todo. Pero mira lo que respondió el Señor y lo que nos responde Dios ahora. ¿Nos vamos a ser raptados ahora o vamos a ser raptados después? ¿O viene el Señor ya? ¿O esto ya se acabó? Bueno, yo creo que ya se acabó, por todas las señales se está acabando y que nos queda poco tiempo. Eso está clarito porque las señales lo dicen. Pero nosotros queremos saber si eso es este año o si es el año que viene o si es dentro de 5 años. Siempre queremos saber eso.
Y los apóstoles eran iguales a nosotros. Ellos dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos están desesperados porque la película se acabe rápido, porque todos los imperios mundanos, paganos, corruptos caigan y se establezca el reino de Dios, cuya sede será Israel. Dice, será ahora, o sea, ya. O sea, ya resucitaste, ya vamos a lo que vamos a restaurar el reino. Pero el Señor Jesús les dice y les baja de la nube así, abajo. Dice Jesús en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa es una manera elegante que tiene el Señor de decir, eso a ustedes no les importa. Ustedes no se metan en eso. Y los tiempos y las ocasiones, eso es problema de Dios. Aquí viene lo que a ustedes les compete. Pero, versículo 8, lo primero es, a ustedes no les toca estar averiguando esas cosas de los tiempos. No les toca eso, versículo 7. Pero, versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué quiere decirte Dios hoy? ¿Sabes qué quiere decirte hoy el Señor? Te lo acaba de decir. Lo tuyo no es entender completamente el Apocalipsis. Estamos estudiándolo, estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo y cada uno de nosotros va aprendiendo en el nivel que el Espíritu de Dios le permite aprender y cada uno va aprendiendo lo que es menester aprender, pero nosotros no respondemos. Óyeme bien, nosotros no somos responsables delante de Dios de si manejamos o si manejamos bien o manejamos mal todos los acontecimientos del Apocalipsis. El Señor no nos va a pedir cuenta de eso. Si tenemos algún error doctrinal, si tenemos alguna confusión, el Señor no nos va a pedir cuentas de eso. No. Solamente dos cosas nos va a pedir el Señor. Que busquemos su poder y que seamos sus testigos. Escucha bien, iglesia, solamente dos cosas te competen. Escúchame bien tú, hombre y mujer de Dios, que tienes miles de preocupaciones, miles de preguntas, miles de inquietudes. Dos cosas tiene el Señor contigo. Primero, busca mi poder y mi espíritu. Y segundo, sé mi testigo. Sé mi testigo. Tú eres responsable delante de Dios porque tú eres un testigo. Yo te pregunto, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? Yo te pregunto, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Puedes ver tu vida en este momento, puedes verte en este momento sin Cristo. ¿Qué serías tú hoy, ahora, en este momento, sentado en esa silla, sin Cristo? ¿Quién serías? ¿Qué sería? ¿Y cómo sería tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Pues quiero decirte que tu responsabilidad delante del trono glorioso del Señor Jesucristo, delante del trono de la majestad, no es saber mucho, ni tener mucho, ni alcanzar mucho. Tu única responsabilidad es ser un testigo del Señor. Tú eres un testigo del Señor. Cómo el Señor continúa actuando en la historia a través de sus testigos. Tú eres un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios te ha permitido ver que Él ha hecho en otras vidas. De eso tienes que testificar. Repito, de eso tienes que testificar. Pero no vas a testificar con tu propia sabiduría. No vas a testificar con tus propias herramientas. No vas a ser un testigo con tus propias capacidades. El Señor quiere que seas un testigo con el poder de su Espíritu.
Hermano, es como si Dios no quisiera que hiciéramos nada, pero al final quiere que pagamos todo. Repito, tú eres un testigo. Óyeme bien, ahí en tu familia, tú eres un testigo. Yo te pregunto, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Tus hijos saben lo que Jesús hizo en tu vida? ¿Tu esposo sabe lo que Jesús hizo en tu vida? ¿Le has dado testimonio a tus hijos? Porque ahora creen que estoy hablando de que tienen que salir afuera. No, no, no. Estoy preguntando en tu casa. Allí en tu casa, dice Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí estás en tu casa. Ahí estás en tu casa. ¿En quién vive en tu casa? No sé. Tu mamá, tu abuela, tu tío, tus nietos, tus sobrinos. ¿Eres un testigo? Ah, bueno, lo que pasa es que yo... No, 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 no. No, 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 no. Busca el poder de Dios. Busca el poder de Dios y serás un testigo. Escucha, busca el poder de Dios y serás un testigo. Busca el poder de Dios y serás un testigo. No tienes excusa. Es que aquí nadie me cree. Es que aquí nadie me cree. Es que aquí yo no puedo hablar con nadie porque todo... No, es que no es hablando. No es hablando. El mismo Jesús dijo, vea, nadie es profeta en su propia tierra. No te mandaron a profetizar. No te mandaron a predicar. Te mandaron a quedarte ahí hasta que recibas poder. Ajá, ¿qué es lo que no puedes hacer? Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que tú no puedes hacer? ¿No te puedes estar quieto? ¿No puedes buscar el poder de Dios? Pero recibirás poder. Es algo así como recibirás poder y ese poder te convertirá en un testigo. Recibirás poder y por ese poder te convertirás en un testigo. O sea que conclusión, el problema no es que te dejen o no te dejen hablar. Ese no es el problema. El problema es que no tienes poder y no tienes poder porque no lo estás buscando a Él. ¿Qué excusa tienes para no buscarlo a Él? Dice un salmo, buscad a Dios y su poder. Buscad a Dios y su poder. Búscalo, búscalo, búscalo. Y no tendrás que hacerte un testigo. El poder del Espíritu de Dios te hará un testigo. Repito, el poder del Espíritu de Dios te hará un testigo.